Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con este video vamos a acabar la teoría. Esta parte es derivadas de funciones definidas como integrales. Supongamos que se cumplen las hipótesis del primer teorema fundamental y g y h son funciones derivables. Entonces vamos a tener que la derivada de ax de f de t de t es f de x. La derivada con respecto a x de a g de x. Ahora el límite es una función de x, de f de t de t, es la función evaluada en el límite superior por la derivada del límite superior. Y finalmente, si g y h son límites variables, son funciones, en los límites de la integral, la derivada de h de x a g de x de f de t de t es f, la función evaluada en el límite superior por la derivada del límite superior menos la función evaluada en el límite inferior por la derivada del límite inferior. Ok, pues vamos a ver esto. La fórmula 1 es simplemente el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, si definimos f de x igual a la integral de a x de f de t de t, por el primer teorema fundamental tenemos que la derivada de f es f evaluada en x. Ahora, si a la función integral f la componemos con g de x, lo que vamos a tener es la integral de a, donde aparecía x, ahora va a aparecer g de x, entonces es a g de x de f de t de t. Y solamente hay que calcular la derivada de f. Muy bien. Ajá. Entonces hay que calcular la derivada de f de g de x. Por la regla de la cadena, esto es la derivada de f evaluada en g de x por g' de x. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Por el primer teorema fundamental, la derivada de f mayúscula de x es f minúscula. Entonces, esto es igual a f valuada en g de x por g' de x. Y con esto tenemos la fórmula número 2. Para la fórmula número 3, escribimos la integral de h de x a g de x de f de t de t. Esto es igual, supongamos que hay una a entre h de x y g de x constante. Entonces lo podemos partir como la integral de h de x. Esa es una suposición muy fuerte, pero bueno. Entonces la integral de a h de x de f de t
dt más, si ya hicimos la integral de h a, entonces sería la integral de a g de x de f de t dt. Y ahora, esto es la integral de a g de x de f de t dt menos la integral de a h de x de f de t dt. Se utilizó la propiedad que si se cambian los límites de integración, la integral difiere solo por un signo. Ahora sí, ya por último, escribimos la derivada con respecto a x de la integral de h de x a g de x de f de t dt. Es lo mismo que derivar lo que está aquí, pero esto es simplemente aplicar dos veces la derivada que encontramos en el punto anterior. Entonces, esta derivada es la función evaluada en g de x por la derivada de g de x. Solamente una aplicación de la regla de la cadena, pero por el teorema fundamental, la derivada de la integral es el integrando, es f. Aquí lo único que cambia es que ahora hay que hacerlo en g de x, no en x, pero es regla de la cadena. Menos, y hay que aplicar la fórmula para este cacho. Entonces esto es la función evaluada en h de x. Igual todo esto es regla de la cadena por la derivada de h de x. Y ya, con esto concluimos. Ya tenemos las tres fórmulas de derivación para integrales. Hay otras fórmulas más generales, pero nosotros solo vamos a trabajar con estas, así como también hay otros teoremas de valor medio para integrales, pero yo le puse el teorema del valor medio porque pues es el único que vamos a estar trabajando. Ya no. Entonces de esta sección los resultados importantes son los teoremas que incluyen desigualdades con integrales, que más que teoremas yo considero que son como ejercicios, el teorema del valor medio, los dos teoremas fundamentales del cálculo y las derivadas de funciones definidas como integrales. Ahora sí, ya en el siguiente video vamos a empezar con ejercicios y ya los ejercicios van a estar revueltos de todos estos temas. Espero que les haya servido, cuídense mucho y nos vemos después.